Alegría para el alma con el rabino Aaron Ripko, el rabino sin censura. Este Shabbat, este próximo día de descanso, leemos en el libro de Shmot, el libro de Éxodo, en el capítulo 14 y 15, un relato cuando el pueblo judío, el pueblo de Israel, hace más de 3.500 años atrás salió de la esclavitud de Egipto. Y dice, ante esa salida milagrosa de Egipto, luego de 430 años de terrible esclavitud, y cuando los judíos finalmente llegan frente al mar, había muchos que tenían miedo. La pregunta ¿es censurable tener miedo? El miedo ese que nos frena, el que nos limita, el que no nos permite hacer, el miedo que nos deja sin orientación, o un miedo que tenemos que utilizar como herramienta para seguir adelante e intentar salvar todos los obstáculos. Y dice el versículo en el capítulo 14 del libro Éxodo, en el versículo 26, Veyashubu amayim al Mitzrayim al Richbo al Parashav. Traduzco. Y dice lo siguiente. Y dijo el Eterno Moisés, extiende tu mano sobre el mar y vuelvan a unirse las aguas sobre Egipto, sobre sus carros y sobre sus jinetes. El pueblo de Israel venció el miedo. Un solo valiente se arrojó al mar y según lo que explican nuestros sabios basados en el relato bíblico, cuando un valiente, el príncipe de una de las tribus se arrojó al mar y empezó a caminar, confiando en que si Dios dijo crúcenlo, sí va a poder cruzar, es cuando el agua le llegó a la altura de la nariz y seguía avanzando que las aguas se partieron. Y cuando todo el pueblo vio el milagro, entonces ahí decidieron entrar todos al mar y maravillados vieron como de un lado y del otro tenían murallas de agua, pero pudieron caminar sobre el lecho seco del mar. Atravesaron todas las tribus de Israel atravesaron el mar, llegaron a la otra orilla, y aquí lo que acabamos de leer. Moshe extendió las manos sobre el mar, y el Eterno hizo que las aguas volvieran y cubran a Egipto, a sus carros y a sus soldados. Y pasó esto, y volvió el mar a su estado usual, cubriendo a los egipcios que huían, y el Eterno los sacudió en medio del mar, de modo que no quedó de ellos ninguno. Si tenemos miedo, lo único que nos queda es nuestra fe, nuestra confianza en Hashem, en Dios, y si Él nos dice, hagan algo, aunque ese algo contradiga todas las lógicas, aunque ese algo sea censurable en una primera instancia, aquellos que creemos, aquellos que aceptamos la voluntad de Hashem y no nos fijamos en el que dirán ni el peligro supuesto, hacemos lo indicado y cuando recién el agua nos llega hasta la nariz, es que vamos a ver el milagro. Eso también fue cierto en aquel entonces y es también hoy en día. Tantas veces en la vida nos enfrentamos con mares, con enemigos, con ejércitos, con negocios, con gobiernos, con situaciones, y cada uno sabe en dónde le duele y en dónde se frena. Y es ahí donde comienza, o debería de comenzar, nuestra confianza plena, total, sin dudas, sin interrogantes, sin cuestionamientos, y hacer solo lo que Dios nos indica hacer. Y el pueblo de Israel vio el milagro, y nosotros hoy en día también vemos muchos milagros cuando nuestra confianza es plena en Hashem, no en el hombre, no en nuestras acciones, sino en una simbiosis, una conjunción de lo que hacemos con nuestras manos, pero también de lo que creemos y confiamos en Hashem. Y termina el relato, los hijos de Israel habían cruzado el mar en seco, y las aguas levantadas como muros a la derecha y a la izquierda. Y luego comienza un párrafo increíble en el libro de Éxodo
que te invito a leer en el capítulo 15 a partir del versículo 1 y se conoce el cántico de Moisés. Y este Shabbat en hebreo recibe el nombre de Shabbat Shirah, el Shabbat del cántico, en honor precisamente a este cántico que vamos a leer en todas las sinagogas del mundo. Y comienza diciendo: entonces entonaron Moisés y los hijos de Israel este cántico al Eterno diciendo: cantaré al Eterno exaltando su grandeza. Y sigue. La expresión que usa la Torá, la Biblia, es en futuro. Az yashir Moshe ubnei Israel. Y así cantarán Moisés y el pueblo de Israel. La lógica nos indica que frente al milagro que acababan de ver, tenían que haber dicho el relato bíblico: y cantó Moisés y el pueblo al haber visto el milagro. Pero entienden los comentaristas de la Torá que está conjugado en verbo futuro. ¿Por qué? Porque en el futuro del pueblo de Israel, desde aquel entonces, hace 3500 años y en el día de hoy, también seguimos viendo milagros. También nos tenemos que tirar al mar y vemos cómo el mar se levanta para permitirnos pasar. Y cuando pasamos, sanos y salvos, las aguas van a tapar, van a hundir, van a terminar a nuestros enemigos. Tan cierto este pasaje bíblico y tan actual. Podemos confiar en nuestras armas, podemos confiar en nuestros hayalim, en nuestros soldados, pero todo ello no tiene sentido si no confiamos en primera instancia en Hashem, en Dios. Y entonces, ahí sí que nuestros soldados y nuestras armas van a conseguir la victoria. Un día, hoy también, en donde encontramos dos noticias, por lo menos dos noticias, una que enlutece a otras dos casas en Israel, dos soldaditos en Gaza, en una carpa, que se refugiaron por las tormentas y las lluvias y los fuertes vientos, estaban dentro de esa carpa en la zona de Gaza, y hacía días que no caía ningún soldado por balas ni por bombas. ¿Y qué pasó? El viento era tan fuerte que una grúa que instaló el ejército de Israel no resistió la fuerza del viento, cayó sobre la carpa y dos soldados entregaron su vida, entregaron su alma al Creador. Y paralelamente con esta triste noticia que nos hace doler y nos molesta y nos conmueve a todos, otra noticia que también nos conmueve, pero desde otra perspectiva. Los servicios de seguridad de Israel detuvieron una célula terrorista que tenía ya todo listo para hacer explotar un autobús en Jerusalén. Ya tenían bombas, ya tenían armas, ya tenían todo listo para hacer un atentado terrible, pero gracias a Hashem, gracias a Dios, se salvaron decenas de vidas. Esto es la ida y vuelta, esto es lo que conforma nuestra vida, con noticias de una y de otra característica, pero en definitiva, todos tenemos que creer en Hashem y aceptar que aunque nos duela, todo lo que pasa, pasa para bien, y todo lo que pasa, sucede, acontece, porque Hashem, el Creador, el Eterno, quiere que así suceda. Rabino Aarón Ripko, el rabino sin censura, con deseos de mucha apa, mucha alegría para el alma.